retornando para aplicar sus conocimientos adquiridos. Analista político, jurista, cuenta con más de 20 años de experiencia como profesional en políticas de desarrollo público y empresarial, con estudios en quechua y mandarín, aparte del francés y del alemán, que lo habla como si fuera castellano, y del inglés. Nació en la ciudad de Chimbote, en Ancash, sus padres originarios de Santiago de Chuco, tierra de César Vallejo. A nivel académico, es máster en Derecho, ha vivido gran parte de su vida en Europa. Ha sido representante legal del Comité Ciudadano para el Referéndum, abogando por la representatividad y el voto ciudadano en la reforma judicial que culminó el 9 de diciembre del año 2018 con un apoyo masivo de más del 85% de votos a favor. Paramos acá, Carlos, porque si no ya no voy a dar pie a la entrevista, si seguimos con todo. Un gusto saludarte, bienvenido a Onda Digital Noticias, Carlos Jaico Carranza. ¿Retornas hace cuánto tiempo al Perú? Bueno, yo ya estoy en el Perú, digamos, desde el año 2012, pero he tenido una actividad nacional e internacional vasta, lo cual pues me ha permitido también traer, como bien lo indicabas, ese conocimiento y ese valor agregado que tenemos los peruanos del exterior, pues a la economía y a la innovación, sobre todo en el Perú. Exacto, es muy importante hablar de los peruanos que están en el extranjero, y muchos nos emocionamos a veces, los que somos mayores, porque tuvimos una época muy cruenta a inicios de, nuevamente cuando volvemos a la vida democrática, los 80, 85, cuando muchos peruanos tienen que salir, dejar a su familia, a sus hijos, a su madre, hay gente, o a su padre, hay gente que no pudo retornar al Perú a entrenar, a enterrar a su mamá o a su papá. Entonces, esta gente pudo crecer o estar en el país resentida con su país, pero no lo hizo. No lo hizo. Al contrario, siempre viene y retorna con la alegría de volver a pisar su tierra. Exactamente. El peruano del extranjero es, diría yo, uno de los compatriotas que más extraña y ama a su país. Aprende a amar al Perú en el exterior, porque precisamente es ahí donde puede ver la totalidad del Perú. Muchas veces uno sale de aquí con una visión un tanto provincial o distrital incluso, pero ya en el mundo uno se encuentra pues con compatriotas de Cusco, de Puno, de Piura, de Amazonas. Entonces es todo un Perú en pequeño, el cual uno aprende a distinguir y aprende sobre todo a amar y a respetar, sobre todo, porque ahí ya no hay las diferencias que uno podría tener aquí en el Perú, diferencias políticas, sociales y todo este tipo de cosas. Y allá es solamente el Perú, todos nos identificamos como peruanos y hacemos lo necesario pues para salir adelante. Y es ese amor al Perú que nos hace, por ejemplo, venir, que nos hace regresar, que nos hace enviar las remesas, por ejemplo. Ese tema de las remesas, exacto, ese tema de las remesas siempre ha sido una problemática, diría yo, para el migrante, el tema de las remesas, que ha sido muy manoseado en el Congreso, que ha sido muy manoseado por muchos políticos, pero que al final siempre han quedado ahí en puras palabras, y que son parte de que se mueve el Producto Bruto Interno de nuestro país. Exacto, imagínese usted una inyección de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año a la economía peruana. Es dinero fresco, dinero que de verdad se necesita para reactivar la economía peruana. Y eso incluso los peruanos del exterior lo han seguido enviando en tiempos de crisis, ¿no? Hemos visto cómo ha bajado un poquito, pero sin embargo ha mantenido ese vigor siempre. ¿Por qué? Porque el peruano del exterior trabaja duro, tiene su estatus, pero también piensa en su familia, piensa en todos aquellos que se quedaron, y hay muchos padres de familia que, como bien lo indicabas, han llegado allá, han debido hacer, labores para obtener recursos, para precisamente educar a sus hijos acá en el Perú. Y eso es un aporte importantísimo que pues se tiene. Ahora, el tema en todo esto es de que, claro, por ejemplo, todos aquellos que emigraron en los 80s con, 30 años, ahora ya han pasado 30 años, ya están en la época ya de ser pensionados o retirarse de la actividad pues laboral. Ahora el Perú también debe acogerlos, y es ahí donde ya vemos que todavía hay ciertas deficiencias que las cuales pues tenemos que trabajar en eso. Exacto, Carlos, en muchos
candidatos a la presidencia de la República han visto el tema de que retornen nuevamente los peruanos que se fueron al extranjero. Pero acá la pregunta es, y tú que has estado afuera, cuando regresas ves una realidad totalmente diferente, porque el Perú no ha cambiado muchísimo, casi nada, ¿no? Seguimos en el atraso, pero le vendemos el cuento a los peruanos que somos los mejores de la región, de Latinoamérica. Pero la pregunta es, ¿qué le ofrece el Estado peruano para que un connacional que está en el extranjero pueda dejar todas las comodidades? Exacto. Es muy poco, la verdad es muy poco. Por ejemplo, han habido ciertos elementos, pero no es todavía suficiente. Mire usted, por ejemplo, los peruanos que se han educado en el exterior. Los peruanos que se han educado en el exterior tienen todas las dificultades del mundo de convalidar y revalidar sus títulos acá en el Perú. Y pues imagínense, la mayor parte de peruanos ha emigrado a Europa, por ejemplo, a Estados Unidos, a países desarrollados en los cuales ellos no solamente han estudiado, sino que han ejercido una actividad profesional de calidad. Ahora, todo ese bagaje intelectual, el Perú lo pierde por todas esas barreras burocráticas que hay, cuando deberíamos nosotros como país funcionar como una empresa que identifica a aquellos peruanos que han hecho estudios de verdad de valía y que los puede integrar a la actividad económica peruana. Pero eso, por ejemplo, aquí no hay. Yo conozco muchos ejemplos de peruanos que han hecho estudios formidables y que siguen todavía golpeando las puertas. Tenemos médicos, ingenieros, gente que se está perdiendo en otros países que podríamos aprovecharlas acá, pero y es algo que hablas, ¿no? Entonces, todavía seguimos nosotros trabajando con papeles. En tiempo de la tecnología, de la modernidad, seguimos todavía con papeles y con sellos, o sea... no hemos evolucionado en ese sentido. Aquí no queremos evolucionar. Que también es un tema, ¿no? Mire, por ejemplo, veo que los temas, por ejemplo, de lo que es el convenio de la Haya, ¿no? Para los diplomas y todo eso, muchas veces acá ni siquiera se toma en cuenta, o sea, ya ni siquiera eso sirve. Pero bueno, son temas que al peruano del exterior de verdad que le dificulta poder regresar al país y ejercer una actividad lucrativa acá o profesional como lo hacía en el país donde residía. Eso es por una parte. Por otra parte, por ejemplo, tenemos la cuestión de las pensiones también, ¿no? Todo lo que es seguridad social también, sí. En el sentido de que deberíamos ya impulsar a aquellos peruanos que están en el exterior a que vengan al país y que aquí puedan tener puesto ellos esa posibilidad de vivir tranquilos. Por ejemplo, abrirles los accesos al crédito a la vivienda. Tienen que hacerlo siempre por un tercero. Y todo un sinnúmero de problemas que la verdad hacen que el peruano del exterior no tenga pues esa facilidad de poder regresar. Muchos países que han desarrollado han logrado que precisamente esa ola migratoria que salió y que se educó y sobre todo tiene una gran experiencia globalizada, pueda regresar y aportar. Ellos lo han hecho, nosotros en el Perú todavía no. Pero claro, pero hay un gran temor, ¿no? Porque hay mucha gente que voy a retornar al Perú, quiere invertir mi dinero y de repente prende la televisión y en Perú mataron, en Perú robaron, entraron a una farmacia, esta es la vez número 50 que están robando esta farmacia. Claro. Llegó un peruano a visitar a su familia y por quitarle una maleta lo mataron. Entonces la gente dice, un momentito, ¿a dónde estoy yendo? Eso influye, ¿no? Los peruanos, el presidente el 28 de julio dijo, todos los peruanos van a tener acceso al CIS. Vas al CIS, no tienes medicinas. Entonces, ¿cómo voy a dejar yo Estados Unidos, donde me curo casi gratis? Que las medicinas es carísima en Estados Unidos o en Europa, pero todavía puedes tener acceso a la gratitud de la salud, y acá no. Exacto. Mire, son esas grandes diferencias las cuales hacen que el peruano del exterior lo piense 2 hasta 3 veces antes de venir. Sin embargo, pues ellos tienen el deseo de hacerlo, vienen, emprenden y ahí tienen todo tipo de dificultades. Yo creo que acá no nos estamos ocupando totalmente de ellos, que son alrededor de 3 millones y 1 millón de ellos vota en todas las elecciones presidenciales. Que los quisieron dejar de lado, Congreso, ¿no? Exactamente, y miren lo que pasó, a la fuerza de estar manipulando los textos, los desaparecieron, pero ya eso está al parecer arreglado. Sí, exacto. Ahora, hay un tema importante acá precisamente, es de que los peruanos del exterior no tienen una representación congresal, no tienen de ninguna manera. Siempre se ha hablado del Distrito Electoral 27, pero hasta ahora no es una realidad. Creo yo que ya ahora, son
3 millones de peruanos, son 10% de la población, deben ellos de lograr tener una representación congresal, pues por lo menos con 2 o 3 congresistas. Y ese va a ser un trabajo de este Congreso transitorio de un año, ¿no? Porque se vio, hemos conversado con mucha gente del extranjero y dicen, o sea, si no tenemos un cónsul, porque tenemos cónsul honorarios que son un vecino, ¿no?, peruano, sí, allá, imagínate que no tenemos representatividad dentro del Congreso, que no tenemos, como tiene Panamá dentro del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y los tenemos totalmente abandonados. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá, Carlos? En primer lugar, pienso que los partidos deben ya permitir, pero de verdad, permitir que los peruanos del exterior sean incluidos en sus listas al Congreso, y debe incluso haber una cuota para ellos, porque hasta ahora no hay, solamente ellos participan por la circunscripción de Lima, y eso pues muchas veces le dan el número 20, 30 o 40 y es imposible que salgan, ¿no? Entonces ahí debe haber una cuota de peruanos del extranjero que debe pues ya hacer que al final ellos tengan una representación. Y que sí o sí tienen que ingresar al Congreso. Exactamente. Eso es importante, porque ¿verdad?, si no se mueven las cosas a ese nivel, si no hay alguien que sirva para impulsar proyectos en favor de los peruanos del exterior desde el Congreso, pues verá, no se hace gran cosa a nivel internacional para lograrlo. Exacto, estamos conversando con Carlos Jaico Carranza, analista político, jurista, nuevamente en su país, y él ha vivido su niñez en La Victoria, por el jirón Unanue, ¿no? Bueno, ahí tenía una tía, yo vivía sobre todo en Balconcillo, ¿ya? Sí, ahí porque vivía en Chimbote y venía acá en las vacaciones. Acá tenemos algunas fotos. Ajá, bueno, esos son de mis primos, mire, ¿ya? Ahí está mi hermana ahí en el medio, era la casa de mi tía, un tiempo muy bonito, había el gran parque que teníamos, el parque, ahí Parque Canepa, claro, que ahora ya está un centro comercial, ahí acostumbrábamos a jugar, grandes momentos, y sobre todo aquí en Balconcillo, en La Victoria también, con grandes amigos, que de verdad ha sido una época muy interesante de nuestra niñez. Eso de verdad que es grata sorpresa que me da, mi estimado Marco. ¿No? Ahí están estábamos viendo el grupo de Facebook que hay de los ex unanuistas que vivían acá en Unanue, ahí está, y vecinos y familia también tuya que vive en el extranjero, ¿no? Exacto, en diferentes partes, exacto. Diferentes partes del mundo. Tenemos una llamada telefónica, por favor, no sé si reconoces la voz. Hola. Hola. Aló, sí, buenos días, ¿se escucha lejos? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda Marco Antonio Reyes, estamos con Carlos Jaico acá junto con nosotros. Oh, qué bien, qué bien. Mi nombre es Soyla Sánchez, acá estoy llamando, bueno, desde California. Desde California, sí, Soyla Sánchez, precisamente es salúdala porque está escuchándote. Es una prima mía, Soylita, qué gusto de escucharte, de verdad, y a través de ti un gran saludo a la comunidad peruana en Los Ángeles. Oh, muchas gracias, y bueno, en especial pues tengo entendido que es por el Día del Inmigrante. Exacto. Y también pues quiero hacer llegar mi saludo a todos los inmigrantes del mundo, ¿no? Porque todos estamos siempre emigrando. ¿Qué recuerdo soy de La Victoria? Por supuesto que sí, nací en La Victoria, en un barrio populoso, y bueno, ¿no? De ahí pues uno va moviéndose hasta que bueno, estoy acá en tierras de California, alegre, contenta. Qué bueno. Y por todo lo que uno puede aprender, enriquecerse como cultura, aprendiendo cosas nuevas y buenas. Exacto. Soyla, la pregunta va para ti y para Carlos. Es a veces muy triste cuando regresas después de muchos años al Perú y ves que tu barrio no ha crecido como pensabas en algún momento, ¿no? Claro, hay muchos lugares, por ejemplo, donde he visto que las áreas verdes que uno tenía para jugar ya no existen, ya hay o centros comerciales o son residencias, y eso es un poquito la falta, creo yo, de planificación territorial en nuestro país, donde prácticamente todo se hace con cemento, no se está viendo aquí el desarrollo humano y los lugares donde se puedan pues expresar socialmente los ciudadanos. Soyla, ¿qué añoras de tu patria? ¿Qué añoras de La Victoria?
Bueno, te preguntaba, ¿qué añoras de la Victoria? ¿Qué extrañas? Bueno, honestamente extraño nuestra riqueza cultural, todo lo variopinto, los colores y quizás la bulla, porque sí, pues yo vivía cerca de lo que es el Emporio Gamarra y ahí pues me gustaba toda esa magia de las ventas y todo eso. Para mí particularmente me gusta eso de la gente emprendedora que provenía de provincias, que poco a poco emergía, hacía sus negocios y crecían, ¿no? Y esa es la parte positiva, eso extraño bastante eso, y eso también me da gusto de nuestra gente que siempre sabe salir adelante, crecer como persona. Bueno, estamos viendo y nuestra comida también extraño, nuestra comida obviamente. Bueno, en la Victoria se cocina muy rico, ¿no? Sí. Y en la noche venías a comer también unos ricos anticuchos. Sí. Ahí tenemos unos sitios donde se ve el pescado, ¿no? Lo que es la comida, me acuerdo mucho del Punto Azul, la norteña. Qué bueno. Hay cosas muy bonitas. Y bueno, y también la Alianza Lima, pues, ¿no? Todo lo que es nuestro equipo emblemático. Exacto, estamos viendo una foto antigua. En esta foto apareces tú. ¿Cuál es Carlos, si recuerdas? Es la que está de blanco con el gorrito. Ah, ya. Sí, la que está de blanco con el gorrito. Y justo a su lado, en el centro, es mi hermana. Tu hermana también está en el extranjero. No, ella está aquí en Lima. Ella está aquí en Lima. Sí, está aquí en Lima. Qué bueno. Soyla Sánchez Carranza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un saludo, Soyla. Gracias, y desde ya, mis saludos cariñosos para Carlos Taico Carranza, que es mi primo, y que le deseo muchos éxitos en toda gestión que realice. Y bueno, también un saludo a todos los inmigrantes del mundo, que siempre hay que salir adelante y estar orgullosos de nuestra cultura y de nuestro mestizaje, porque somos pioneros en el mundo. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Buen día, gracias. Muy interesante el tema de la añoranza del país. Cuando estás lejos empiezas a amar a tu país, empiezas a amar a tu tierra, empiezas a amar tu comida, porque antes no comías esto, ahora sí lo como porque es peruano, ¿no? Ahí hasta los que no les gustaba el mondonguito, claro, lo apreciaban. Un rico mondonguito. Y yo te cuento, yo también soy de un barrio popular que es el Rímac, ¿ya? Entonces que tenemos mucha similitud con la Victoria, ¿no? Somos casi, han sido creados políticamente casi iguales, y veníamos a la Victoria, estábamos chicos, y habían unas muy buenas carretas donde vendían el pescado frito, con su arrocito y su salsita de cebolla. Exacto, eso era fenomenal. Yo recuerdo que ahí en la esquina, por ejemplo, de Unanue, había un señor que hacía un pollo a la brasa en la época, pero ahí lo cocinaba él mismo, tenía su lugar, y de verdad que comer ahí era delicioso. Esas cosas que hoy hemos perdido, pero que han evidentemente evolucionado de cierta manera, pero son recuerdos muy, muy añorables. Muy, muy añorados. Has vivido y jugabas con tus primos, me imagino yo, muy cerca del Emporio de Gamarra, pero hablamos de un Emporio de Gamarra que está proyectado hacia afuera, hacia América Latina, porque todo el mundo habla de Gamarra, pero que no ha tenido un orden, ¿no? En tantísimos años. Exacto. ¿Esto es la desidia de las autoridades o es que el peruano aún no aprende a ordenarse? Yo creo que hay un poquito de las dos cosas. Por un lado hemos visto cómo el último alcalde, ¿no? Antes de Forsyth, prácticamente está en prisión preventiva, y no solo él, del mismo partido hay como 5 en prisión preventiva, ¿no? Entonces vemos que ya las gestiones públicas, sobre todo en las municipalidades, se ha convertido prácticamente en un emporio, valga la pena redundar en esto de la delincuencia y la criminalidad, porque hay que remarcar que a nivel nacional tenemos alrededor de 11.000 denuncias por corrupción nada más en los municipios distritales, y más de 6.000 en todo lo que son pues municipalidades provinciales. Exacto. Entonces eso indica que pues ahí se ha prácticamente centrado la corrupción, y es precisamente ahí donde el ciudadano vive, donde debería él estar en su mejor medio ambiente para poder desarrollar sus actividades de la mejor manera. Ahora, ¿qué está pasando? Que ahí no lo tenemos, ¿no? No existe, y al final pues vemos que el ciudadano vive mal, y aquí en la Victoria lo vemos, ¿no? Lo vemos con la delincuencia, lo vemos con las calles, las pistas mal, ya, o sea, sin ningún tipo de renovación,
y sobre todo pues con un medio ambiente bastante difícil para los ciudadanos. Y se han perdido parques donde uno va a corretear, a jugar la pelota. Los días de verano te quedaba uno hasta las 11 de la noche, era 11 de la noche, ¿no? En esas épocas. Carlos, hablábamos del distrito electoral. Entonces, si tienes un país has tenido un Congreso lleno de corrupción, ¿ya? Un país lleno de corrupción, donde nada te garantiza que este gobierno, que estos congresistas de un año no vayan a cambiar de repente o vayan a cambiar, pero también es la preocupación de muchos connacionales que están en el extranjero. ¿Y voy a tener apoyo si llego al Congreso? ¿Cuál va a ser el apoyo si he tenido la muestra de estos años? Sí, es, digamos, una situación bastante crítica actualmente la que se vive en el Perú. Hemos tenido un Congreso pues un tanto agresivo, por decirlo menos, desde el julio de 2016, y ahora ya estamos cambiando, estamos en un proceso de cambio. Ahora, lo que se espera precisamente es de que los que vienen, los congresistas en este corto periodo, hagan la diferencia, ¿no? Y es importante también que ahí los peruanos del exterior puedan llevar a una representación. Y ese es el llamado que yo hago a los partidos políticos, de verdad, que tomen y sobre todo pues hablen con los peruanos del exterior y los inviten a participar, porque yo le debo decir, hay muchos peruanos profesionales del exterior que son de verdad gente muy propia para poder ejercer la labor legislativa. Y es muy importante. Volvemos a ver esta foto, Carlos. ¿Reconoces a alguien o alguna de las chicas o los muchachos en esta foto? Ah, sí, bueno, ahí está Miriam Maldonado, si no me equivoco. Pues hay varios ahí del barrio, ya han crecido un poco, evidentemente, pero sí, hay caras conocidas. Ahí está Iván atrás. Sí, desde la última reunión, de acuerdo, que hicieron acá. Recuerdo que todo fue muy bien, de verdad. Fue una reunión muy de gran confraternidad y sobre todo de grandes recuerdos, porque ellos pues han marcado, digamos, un poco la pauta en todo lo que era esta zona pues de Gamarra, ¿no? Como decíamos, vamos a marcar nuestro territorio. Exacto. ¿No? Nada, otro barrio no podía entrar ahí. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Reyes. Estoy acá con Carlos Jaico. Miriam Méndez. Un saludo muy fuerte para todos desde el Perú. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Miriam, qué gusto escucharte. Para mí también. Un saludo por el Día del Inmigrante. Tú también fuiste un inmigrante aquí, que bueno, ahora estás haciendo ya patria en el Perú, que también es elogiable. Y bueno, nosotros nos encontramos al exterior y mañana para festejar el día con un pisco sour. Qué bien. Miriam Bendezú pues está en París, si no me equivoco. Sí, exacto. Miriam, ¿cuáles son los preparativos para mañana, el Día del Inmigrante? Mañana por el Día del Inmigrante, bueno, el consulado peruano aquí en París ofrece un pisco de honor y bueno, cada persona desde el lugar donde se encuentre también pues tenemos que hacer honor a todo este legado cultural que dejamos en los países donde nos hemos instalado, en mi caso en Francia. Toda la comunidad peruana aquí, siendo viernes, pienso que nos podemos reunir y como le digo a Carlos, salud desde París con un pisco sour. Qué bueno, Miriam. ¿Qué es lo que se extraña cuando estás en el extranjero, aparte de extrañar a la familia y a la tierra? Yo creo que lo que nosotros dejamos, cada uno de los peruanos que estamos instalados en muchos años o poco aquí en la Ciudad Luz, es nuestras costumbres. Y quería solamente hacer una pequeña alusión a que pues tenemos dentro de poco la procesión del Señor de los Milagros, que cada año se realiza aquí en París, y este año, debido al incendio que hubo en la Catedral Notre Dame de París, vamos a pasarlo a una catedral muy importante también, que se llama Saint-Sulpice, y este próximo 27 estamos todos reunidos para continuar nuestra fe. Qué bueno, Miriam, y hay una pregunta, y estábamos conversando con Carlos, y vemos lo difícil que a veces es para un peruano sentirse representado en el extranjero. ¿Se siente la falta del Estado en el extranjero con apoyo a los peruanos? Perdón, no entendí bien la última parte, la falta de la presencia del Estado peruano para los connacionales en el extranjero.
Bueno, en el caso de nosotros aquí en París tenemos un buen servicio consular y mismo la embajada que está colaborando mucho con los eventos que organizamos y por el momento, bueno, estamos marchando bien, hay apoyo, mucho apoyo. Dentro de poco vamos a estar en el Salón del Chocolate, vamos a presentar chocolateros que vienen de Perú y al mismo tiempo nuestras danzas, nuestra cultura peruana para exhibirlo al público francés. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Carlos, ¿algo que agregar? Un gran saludo de verdad, Miriam, un gusto, porque con ella hemos hecho actividades allá en París, conferencias sobre ciencia y tecnología y el aporte al desarrollo del Perú, y es una peruana muy activa, de verdad, allá en Francia. Un saludo desde aquí, Miriam, y que pases muy lindo el Día del Migrante. Muchísimas gracias y un saludo fuerte y fraterno. Muy bien, ha sido Miriam Maldonado Bendezú desde París. Con ella también hemos tenido muchísimos enlaces con el tema de cuando se incendia la Catedral de Notre Dame. Nos vamos a una pausa, Carlos, y seguimos conversando. Con mucho gusto. Muy bien, estamos con Carlos Jaico, él es analista político, jurista y un migrante que hoy está en su país tratando de hacer patria y muy buena patria, y vamos a hablar si hay por ahí también en algún momento el interés político, Carlos. Lo vemos después de la pausa. No se muevan, estamos en Contacto Perú. Bueno, ya estamos de regreso y a esta hora de la tarde una lamentable noticia. Falleció la icónica bailarina Alicia Alonso, esta gran bailarina de América Latina. Alicia Alonso, esta legendaria bailarina de danza clásica de Cuba, murió hoy a los 98 años de edad, según ha informado el Ballet Nacional de Cuba. Alonso falleció en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de La Habana, donde estaba por problemas de salud. Como bailarina, participó en la fundación de American Ballet Teatro en Estados Unidos y del BNC, al frente del cual se mantuvo hasta el final de sus días.
Alonso recibió el Premio Nacional de Danza en Cuba y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid en España, entre muchos otros reconocimientos. En el año 2015, el gobierno de Cuba decidió ponerle su nombre al Gran Teatro de La Habana. Lamentable esta noticia y esta pérdida para el mundo del ballet, para el mundo del arte. Realmente nos ha causado una gran sorpresa, Carlos, ¿no? Sí, lamentable, una gran, de verdad, bailarina de ballet y ejemplo para muchas generaciones de bailadores. Sí, exacto. Y es una mujer que, a pesar de todo, se mantuvo en Cuba. Exacto. Salía, entraba, tú sabes que los cubanos también tuvieron que emigrar y la pasaron muy mal. Sí, ¿no? Entonces, luego de los peruanos, creo que fue uno de los países con más migrantes. Sí, los cubanos pues tuvieron épocas y olas en las que han debido salir, los Marielitos, por ejemplo, cuando iban pues del puerto de Mariel a Miami, ¿no? A Florida, en estos pequeños neumáticos que ellos se agenciaban para poder salir, y también pues el caso de Perú, ¿no? Cuando vinieron acá al Perú y tomaron la embajada. Claro, estamos hablando de los años 80. Exactamente, ¿no? Claro. Tomaron la embajada y vinieron acá al Perú, los acogimos también. Perú siempre tierra de acogida. Pues. Exacto, tenemos a los cubanos en Villa El Salvador, porque ahí los afincaron, ¿no? Y hoy tenemos a los venezolanos por todo el Perú ya. Ahora los peruanos ya somos casi extranjeros en nuestra patria. No, estamos, entonces un poco eso, pero no, siempre bien recibidos. Yo creo que somos una tierra muy acogedora, y si hay que darle la mano al hermano latino o a cualquiera, tenemos que brindarla, ¿no? Exacto. Desterrar un poco el tema de la xenofobia también. Sí, o sea, es importante porque nosotros también hemos sido inmigrantes. La diferencia es que nosotros hemos respetado el marco legal y nos hemos mantenido de verdad dentro de las costumbres, tradiciones y idiosincrasia de los países que nos han acogido. Es por eso que nosotros hemos hecho carreras importantes, una vida importante, social, económica, lo cual nos permite ahora regresar al Perú con toda digamos, todos los títulos de nobleza que se puedan tener, porque hemos respetado al país que nos acogió, y eso es también lo que aquellos que vienen al Perú deberían hacer. Incluso hay un estado en los Estados Unidos que su gobernador fue un peruano, no recuerdo ahorita el nombre, pero teníamos, ¿no? Vámonos un ratito hasta París, por favor, Carlos. Ya se vive todo el fervor religioso, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, donde ha sido consagrada la imagen del Señor de los Milagros. Nos vamos hasta París, donde está Jorge Mosquito, presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros. Jorge, muy buenos días en Lima, Perú. Sí, muy buenas noches aquí en la ciudad de París. Mucho gusto y gracias por esta entrevista. Jorge, ya está próxima la salida del Señor de los Milagros en París tras el incendio de Notre Dame. ¿Dónde está pernoctando esta imagen y de dónde va a salir? Sí, ya el sábado 26 de octubre, la imagen que nosotros veneramos acá en París saldrá a derramar bendiciones a los fieles devotos de aquí de la ciudad de París, los peruanos y franceses que todos los años venían a festejar y a dar homenaje a nuestro santo patrón. A los años anteriores se hacía en la catedral de Notre Dame, pero debido al incendio, como usted bien dijo, hemos trasladado ahora a la iglesia Saint-Sulpice. A la iglesia San Sulpice. Sí, exacto. La iglesia San Sulpice será ahora entre en el tiempo que sea para que están refaccionando Notre Dame, más o menos dicen 4 años, 5 años, trataremos de hacer continuar las festividades, pero en la iglesia San Sulpice. Es la iglesia que está sustituyendo ahorita a la catedral de Notre Dame en todos los actos religiosos que se dan en Francia. Qué bueno, Jorge. ¿Y cuál va a ser el recorrido de esta imagen? Bueno, el recorrido es un poco corto acá en París. Se va a hacer en la iglesia, frente a la iglesia hay una plaza. Vamos a dar una pequeña vuelta a la plaza y después entramos al parvis de la iglesia y después entramos a la iglesia para la misa que se dará en honor al Señor de los Milagros.
Qué bueno. Y Jorge, ¿cómo se vienen preparando para celebrar mañana el Día del Migrante? Perdón, no escuché bien. ¿Cómo se vienen preparando para celebrar mañana el Día del Migrante? Sí, mañana, bueno, sí, acá nos preparamos, siempre hay misas, hay rosarios que rezamos siempre acá bueno, no solamente acá, sino también en todos los ciudades que se venera al Cristo Moreno, porque son varias hermandades que existen acá en Europa. Justamente este año hemos organizado nosotros el primer encuentro europeo, donde se juntaron más de 17 hermandades que vinieron de diferentes países, diferentes ciudades. Y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Estuvo presente el mayordomo de Lima, el hermano Manuel Grillo, y bueno, todo salió bien y fue un lindo reencuentro de personas que a veces, hermanos, que no nos conocíamos, pero bueno, nos hemos conocido ahí y ha sido algo maravilloso también, porque así ya se permite contactar a las otras hermandades, ver entre problemática entre nosotros para poder, si uno se puede ayudar uno al otro. Qué bueno. Muy bien, Jorge Mosquito, muchísimas gracias por habernos dado esta información del Señor de los Milagros, y vamos a mantenernos en contacto. El próximo sábado ya está saliendo esta imagen. Carlos, es importantísimo lo que hablábamos, sí, retomando nuevamente el tema de los migrantes, el tema de la gente que quiere volver al Perú y no tiene y no ve el apoyo del Estado. No hay una representatividad. ¿Tú has llegado a mantener algún contacto con algunas bancadas políticas, con algunos partidos políticos para hablar sobre este tema? Sí, hemos trabajado con algunos grupos políticos, sobre todo sensibilizándolos al tema del peruano en el exterior. El único problema es de que llegado el momento en que hay elecciones, por ejemplo, ya se olvida totalmente de la representación de los peruanos en el exterior y se centran más en otro tipo de, digamos, de elecciones acá o de selecciones acá nada más en el Perú. Y eso es precisamente lo que está haciendo de que cada vez las reivindicaciones de los peruanos del exterior sean pues postergadas. Yo creo que acá este es el momento de ya no solamente que los partidos existentes puedan invitar a los peruanos del exterior, porque como le digo, hay cuadros profesionales muy valiosos, sino que también ellos ya, yo creo que es el momento de que formen una agrupación política. Son 3 millones, ahora con solamente 24.000 afiliados, se puede formar una agrupación política acá en el Perú y ellos podrían tener una representación y sobre todo luchar en el terreno político. Creo que es lo que necesitamos ahora. Exacto, esa representación tendría que ser formada acá en el Perú. Sí, o sea, se compra acá el kit electoral, se procede a la recolección de afiliaciones, porque ahora ya no son solamente firmas, sino afiliación, exacto. Y aquí, pues, son 3 millones, yo les aseguro que sí, en muy poco tiempo lo harían. Hay 1 millón de peruanos que votan, y de ellos solamente sacar 24.000 sería, digamos, algo que se puede hacer, ¿no? Y ese es un consejo que les doy, es una, digamos, una invocación que hago a los peruanos del exterior, porque ellos tienen asociaciones las cuales funcionan bien, pero no tienen esa llegada y esa efectividad en el momento de lograr reformas o cambios para ellos, ¿no? Que es importante, ¿no? Entonces yo creo que el Congreso en algún momento, como dicen algunos, metió la pata, quiso dejar fuera a los migrantes. Cuando se da esto, ¿qué es lo que pasa en el extranjero? Bueno, hay un rechazo total, un rechazo, en primer lugar, pues a este tipo de actitudes que eliminan de un plumazo a 3 millones de peruanos, y eso pues no se puede hacer. Y segundo, también hay una indignación con respecto a ver que simplemente no son tomados en cuenta. Y yo creo que a ese rechazo, luego indignación, ahora debería venir pues la reacción, que es pues formar su propia agrupación política, y es algo que sustentaré esta tarde en la conferencia que tendremos en Oncopex, aquí en la Universidad de San Marcos, para precisamente motivarlos y decirles que sí se puede.
hay ya una gran posibilidad en el Perú de poder formar una agrupación política de los peruanos del exterior. Y si no formarla, fortalecer algunos partidos políticos. También, ¿no? también. Con nuestros hermanos migrantes que están fuera de nuestro país. Pero más allá de eso también, pues hay gente que está, sí, ya vimos ese temita, gracias Luis Miguel. Entonces, hay algo que es muy, muy importante hoy en día. La economía interna, el producto interno de nuestro país es movido por los pequeños y medianos empresarios y gran parte de ello por nuestros connacionales en el extranjero. Deberíamos tener una oficina representativa donde lleguen estos ingresos, estas remesas que pasan, y ir identificando también y tener de repente, qué sé yo, una relación de los peruanos y ver cómo el país pueda apoyarlos. Claro, mire, por ejemplo, los peruanos en promedio, cuando mandan dinero, pagan entre 10 a 20 dólares. Imagínese usted todo ese dinero que se está perdiendo en esos envíos. El Estado hasta ahora no ha vehiculado ese tipo de envíos, por ejemplo, a través del Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación, incluso, que podría hacerlo. Y eso, pues, para los peruanos es algo que ya es muy costoso. O sea, debemos procurar de que esas remesas lleguen de la mejor manera y sobre todo lleguen más. Y eso se podría, por ejemplo, trabajar, ¿no? Hay también aquí todo tipo de problemas con el cambio, ¿no? Tenemos problemas con el cambio siempre del euro al sol, del dólar al sol, del yen al sol. Entonces, aquí vemos cómo en ese tipo de flujos se pierden siempre todo tipo, pues, de, digamos, ventajas económicas para los peruanos que reciben estas remesas. Y entonces hay una gran posibilidad de lograr, pues, avances que no solamente tengan, por ejemplo, al peruano del exterior acá, en materia económica, sino que también allá en los consulados. Debo decirle que en muchos consulados, porque todavía el caso de París que nos contaba Miriam puede ser excepcional, pero en muchos de los consulados peruanos, y tanto como embajadas, hay funcionarios que, por ejemplo, no hablan ni siquiera la lengua del país en el que están. Uno, no conocen el tejido económico, político, social, y lo cual hace que su intervención sea totalmente limitada. Y digo económico porque, por ejemplo, yo como peruano que vivo, imaginemos, en New York, y quiero importar productos peruanos, necesito la información en la embajada o en el consulado. Pero estás tocando un punto importantísimo, y que siempre cuando hemos conversado con peruanos que han llegado del extranjero y han venido, no hay representación del Perú. Podemos tener una embajada, pero la embajada trabaja de 9 de la mañana a 1 de la tarde y nosotros trabajamos hasta las 7 de la noche. Vivimos en otros estados y no tenemos. Ahora, ¿quién nos representa? Un ciudadano peruano que tiene tiempo y puede hacer el nexo, ¿no? Entonces, y que muchas veces tampoco es escuchado o atendido. No, y precisamente que son los cónsules honorarios, ¿no? Exacto, son los cónsules honorarios, que son vecinos, digamos, personas que viven ahí, pero que no dedican, pues, su tiempo a este tipo de labores, y eso es un problema. Entonces vemos cómo al final el peruano del exterior no está siendo tomado en cuenta. Y le digo, otro tema también importante que hay que ponerlo sobre la mesa es el voto que se puede hacer, por ejemplo, por correo. En Estados Unidos, por ejemplo, imagínense las distancias que debe recorrer un peruano para llegar al lugar de voto o al consulado donde se hace el voto, pues son horas y horas, imagínense, y lo cual se podría evitar solamente con que la gente vote por correo, por ejemplo, ¿no? Esto ya se hace en otros países lo aplican. Suiza, por ejemplo, con sus connacionales, incluso aquellos que viven en el Perú o cualquier parte del mundo, pueden votar por correo, y lo hacen y participan de manera conveniente. El Perú y los peruanos en el exterior todavía no tienen esa posibilidad, lo cual reduce la participación de los peruanos. Que no es nada difícil. Que no es nada difícil. Que no es nada difícil. Sobre todo porque en esos lugares el correo funciona. Exacto. Eso es lo importante. Bueno, estamos con Elsa Javier desde Italia. Elsa, muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Buenos días en Perú, buenas tardes. Sí, las 8 de la noche en Roma. Bueno, es importantísimo, Elsa, un saludo. Estamos con Carlos Jaico, un representante de los peruanos, conversando, y Carlos, un saludo para Elsa también. Elsa, un gusto de escucharte, de verdad, cierto tiempo que estamos en contacto, y un gusto de saludarte también por el Día del Migrante. Carlos Jaico, te estamos escuchando desde Roma.
y estamos muy contentos de tener un peruano que nos represente. Tuviéramos más, sería fantástico. Muchas gracias. Bueno, es importantísimo tener una representación. Elsa, ¿hay una representación, se siente una representación donde estás del Estado peruano hacia nuestros connacionales? Perdón, no te escucho bien, no se siente bien la comunicación. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí, un poco más claro. Te preguntaba si donde estás y que hay muchísimos peruanos en estos momentos, se siente la presencia del Estado, se siente el apoyo a los connacionales de nuestro país, de nuestro Estado. Miren, será el hecho de que seguramente somos tantos. Pienso que la voluntad del Estado peruano seguramente es llegar a todos y cada uno. De repente no logra su cometido por tantos motivos, de repente somos nosotros que también no contribuimos a acercarnos tantas veces. Bueno, puede pasar eso también, ¿no? A veces, pero yo creo que si el Estado ve que tú no te acercas, el Estado, si Mahoma no va a la montaña, ¿no? Lo cual se debería hacer, ¿no? Sí, es un tema precisamente que el peruano allá, porque ve precisamente que no tiene esa representatividad y muchas veces ayuda, simplemente opta por otras vías, y lo comentaremos seguramente sobre los problemas legales, por ejemplo, que puede tener un peruano en el exterior. Es bastante difícil que en el consulado alguien le pueda dar un aporte o un apoyo legal a su problema. Entonces eso ya hace que pues ellos busquen soluciones por otros lados. Exacto. Elsa, ¿cuáles son los preparativos para el día de mañana, el Día del Migrante? Sí. ¿Hola? ¿Aló? Sí, Elsa, ¿cuáles son los preparativos para la próxima salida del Señor de los Milagros? El Señor de los Milagros, salimos en la procesión este domingo. Casualmente coincidimos dentro del ambiente del sínodo de la Amazonía, y este domingo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, está la misa por las misiones. Se habían programado tantas cosas. Ayer nos ha llegado un comunicado del Vaticano donde dicen que la misa se realizará dentro de la basílica. Eso quiere decir que nosotros, como procesión del Señor de los Milagros, como la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, vamos a poder ingresar por vía de la conciliación al mediodía para recibir la bendición del Santo Padre, y para que nuestro amado Señor de los Milagros pueda saludar y bendecir a toda la plaza y también a nuestro Santo Padre. A la 1 tenemos la misa dentro de la basílica con el nuestro cardenal Barreto, que está en estos días aquí en Roma, y estamos felicísimos por esto, ¿no? Porque estamos nosotros de la Hermandad de Roma, llevamos al Señor de los Milagros por las calles de Roma, y lo llevamos a recibir el saludo y bendición papal desde el 2001. Este domingo vendrán de todas las hermandades de Italia y de parte de Europa también, para presentarnos con el Señor, ¿no? Bajo su linda guía. Bueno, eso es muy importante, Elsa. El Señor de los Milagros, la procesión que ustedes sacan y que va a entrar el Vaticano, ¿va a recibir la bendición especial del Papa? Sí, la recibe todos los años, porque el Santo Padre sale a su ventana, como todos los domingos, a hacer el Ángelus, ¿no? La bendición del Ángelus. Exacto. Y en esta bendición nombra a todos los que estamos en la plaza. Lógicamente todos los que pasan por la Cancillería Vaticana, porque no es que el Papa puede tener una visión tipo rayos X y saludar a todos los que estamos ahí. Exacto. Es todo un proceso. Casualmente el año pasado se cambiaron los documentos, se perdió un documento y el Santo Padre no pudo saludar a la Hermandad del Señor de los Milagros, y prácticamente casi fue un escándalo, pero
en su gran inteligencia, nuestro querido Francisco, a la semana siguiente subsanó y la saludó desde la ventana. O sea, son cosas humanas que pasan, ¿no? Nos han bendecido, nos han saludado, o sea, a nuestro Señor ha estado bendecido y saludado. Ya primero Juan Pablo II, después Papa Ratzinger, que dio el permiso cuando todavía Juan Pablo era Papa. Él era el prefecto de la fe y es el que dio la autorización para que pudiera entrar la Sagrada Santa de nuestro Señor en la Plaza de San Pedro. O sea, tenemos toda una amistad profunda. Es obra siempre de nuestro Señor, porque es Él el que nos guía. Bueno, eso es muy importante. Elsa, muchísimas gracias por esta información y bueno, nosotros vamos a seguir con Carlos Jaico y esperamos también en algún momento tenerte acá junto con nosotros. Un saludo grande, Carlos, un saludo para el Perú y bueno, desde Roma siempre en buena compañía como la del Señor de los Milagros. Los saludo. Gracias. Un fuerte abrazo, Elsa. Muy bien, muchísimas gracias. Y se está viendo en Roma el tema del sínodo de la Amazonía, ¿no? Que va a ser muy importante para todos los países que cuentan, sobre todo para Perú, Brasil y toda la zona de Latinoamérica. Exacto. Carlos, el tiempo ha quedado corto, hay muchos temas con los migrantes que hay que ir tratando, los temas políticos, los temas legales, que a veces no hay representación, que a veces injustamente son detenidos en otros países y nadie los defiende, ¿no? O sea, que defiéndete como puedas. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos concedido esta hora. ¿Y dónde vas a estar en la tarde? Vamos a estar en la Universidad San Marcos con ONCOPEX, que es la Organización Mundial de Peruanos del Exterior, en la cual soy asesor legal, y esta tarde voy a dictar una charla sobre el tema precisamente electoral para los peruanos del exterior. Y es un punto importante, como lo indicaba, en el sentido de que ya es momento de que no solamente las agrupaciones políticas tomen a los peruanos del exterior con esa valiosa experiencia que tienen, sino que también los propios peruanos del exterior puedan hacer una vida política propia e independiente. Exacto, y me iba a ir rápidamente sin preguntar de lo que te había dicho, y es si estás pensando postular algún cargo político. Sí, es lo que estamos haciendo, precisamente estamos trabajando a nivel nacional ya desde hace algún tiempo, y de seguro que informaremos en breve sobre nuestra candidatura a la presidencia de la República. Qué bueno, felicitaciones, Carlos Jaico. Las puertas están abiertas de Contacto Perú para cualquier momento recibirte, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Marco. Amigos, no hay tiempo para más, hemos estado con Carlos Jaico, ya saben ustedes, y los peruanos en el exterior también necesitan una representación dentro de nuestro país.